Hola familia, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro domingo. Qué lindo poder vernos, juntarnos otra vez. Espero que la estén pasando lindo este domingo. Feliz día para todas las madres y para mi amor. Feliz día, mi amor. Hoy terminamos con Colosenses, este estudio que venimos haciendo, que fue hermoso, y hoy lo cerramos, están los saludos finales, y después empezamos con una nueva serie la semana que viene, así que bueno, con mucha emoción por lo que viene, muy contentos, así que a meterle. Quisiera que oremos antes de empezar y que podamos entregarle este momento al Señor otra vez. Papá, gracias porque vos estás en este lugar, Señor, porque tu presencia está en nosotros. Te pido poder hablar como si vos mismo hablaras a través mío, Señor. Te pido que abras nuestros oídos para escucharte con claridad y que vos traigas una palabra fresca a tu iglesia hoy, Señor. Danos de comer lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, les quiero contar cómo fue cuando conocí a la Ruth. Esto, ¿no? A veces nos pasa que tenemos oro enfrente de nuestros ojos y no lo vemos. La Ruth era amiga de todos mis amigos, teníamos en común todos los grupos de amigos, pero sin embargo nunca la había visto, como que, no sé, no es que no me había interesado, nunca la había visto, nunca había notado que ella estaba ahí. Y ella, sin embargo, oraba por mí y que si Dios quería formar una familia con nosotros y todo eso. Y yo no la veía. Y recién la pude ver, dimensionarse, me cayó el velo, cuando un día nos juntamos a charlar y le empecé a preguntar acerca de ella. O sea, no nos juntamos a charlar, estábamos afuera de una reunión y estuvimos charlando y ella empieza a contar de su historia, le empieza a hacer preguntas y me abre su corazón, me cuenta las cosas que le estaban costando, las cosas que no le salían, y eso me hizo conocerla, me hizo verla y me hizo enamorarme de ella. Y creo que nos puede pasar un poco lo mismo con el texto de hoy. El texto de hoy puede pasarnos como... podemos venir leyendo la carta de Colosenses y pasarla por encima. Es como, bueno, está Pablo ahí saludando a los chicos, no tengo ni idea quiénes son. Pero si nos damos la oportunidad de decir, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿De quién está hablando Pablo? Capaz nos lleguemos a enamorar y esto pueda tener un impacto en nuestras vidas. Así que bueno, sin más dilaciones, vamos al texto. El pasaje es Colosenses, capítulo 4, versículos desde el 7 al 18, que es el final. Si quieren buscarlo, así me acompañan con la lectura. Espero un toquecito. Dale, busca. Dale. Bien. Empezamos. Dice: Tíquico les contará, no lo de Tíquico y Caco, otro. No será Kiko y Caco. Bueno, típico y Caco. Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos, y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos Justo, alto sobrenombre tenía, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios, y qué consuelo han sido para mí. Les manda saludo de Epafras, que a este ya lo escuchamos, el líder de la iglesia de Colosas que estaba con Pablo.
un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé una plena confianza de que están cumpliendo la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes de la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludo a Lucas, el médico amado, y también Demás. Demás está a decir, era Lelutier, no. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla y ustedes deberían leer la carta que le escribí a ellos. Dato de color, dicen que esta carta a la Odisea podría ser la carta a los Efesios. Y cómo habla de la cabeza, de Cristo como la cabeza, y Efesios de Cristo como el cuerpo. Bueno. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Así que bueno, acá estamos, empezando a conocer a estos desconocidos por ahora, pero que sin duda si están acá es por algo están nombrados con nombre y sin apellido, acá. Vamos a ir viendo un montón de cosas, pero en lo que quiero que nos enfoquemos hoy, lo que quiero que nos llevemos hoy, es esta frase, es esta idea. Que manifestar los dones, nuestros dones, no es una opción. No tenemos la opción de manifestar nuestros dones. Es una necesidad. Al final del texto, Pablo dice, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Y sobre esto quiero que profundicemos. En Efesios capítulo 4, versículo 16, esta otra carta que les decía, dice, Él hace, hablando de Cristo, que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros no manifestamos nuestros dones, no cumplimos nuestra función específica, estamos privando de algo a la iglesia. Estamos privando de algo al cuerpo de Cristo. Estamos privando de que se desarrolle, que llegue a la estatura de Cristo, que se manifieste Cristo en su totalidad. Estamos privando crecimiento, aún estamos privando sanidad y estamos privando que puedas estar lleno de amor. Y bueno, acá se nos pueden venir como 1000 preguntas. Bueno, pero yo no sé qué tengo que hacer, yo no sé cuál es mi ministerio, yo no sé si doy, yo no sé, yo soy nuevo, yo hace mucho que estoy y no tengo ni idea para qué estoy en la iglesia. No sé, no, pero yo soy muy malo, no, pero yo tengo una historia muy dura. Vos si conocieras mi historia no me dirías que me ponga a servir a la iglesia y a las personas y al mundo. Vos no me dirías esto, o no sé, no, pero yo no tengo recursos, no, pero yo no tengo nada para dar. Y bueno, algunas de todas esas preguntas las vamos a tratar de charlar un poquito acá. Le quiero dar particularmente gracias a dos personas ahora, al Levi y al Martín Zaires, porque en esta semana ellos se dejaron usar por el Señor y me enviaron unas palabras que fueron de mucho aliento para mí y sobre cosas que por ahí ni sabían la implicancia que tenían cuando me la mandaban. Pero al manifestar esto que ellos entendieron del Señor, que me tenían que compartir, me hicieron crecer, me enfocaron, me dieron una palabra, me dieron aliento. Les comparto de paso qué fue lo que me pasaron. El Levi me mandó Mateo, capítulo 10, versículo 10, que dice...
versículo 10, por acá. Acá estamos. Dice, no duden en aceptar hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento, o el que trabaja merece su paga. Y el Levi me hablaba de cómo Dios es mi jefe y de cómo Él me iba a pagar por mi trabajo. Yo estaba en un momento muy difícil, como les conté a muchos por el grupo, con el laburo y con muchas cosas, y volver a escuchar eso del Señor diciéndome, yo soy tu jefe, yo me hago cargo de vos, vos no te preocupes por nada, vos trabajá, yo te voy a dar todo lo que tenés, todo lo que te hace falta. Me alentó, me enfocó y bueno, me hizo muy bien, así que gracias, Levi. Y Martín, sin saber que hoy me tocaba compartir la palabra, el mensaje, la reflexión, me manda un versículo muy específico sobre eso. Dice, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Y es como me voló la cabeza. Yo estaba en ese preciso momento como escribiendo algunas notas, investigando algunas cosas, y me llega ese pasaje y fue como agua fresca, saber que el Señor estaba mirando mi necesidad, que Él estaba ahí como un papito, un papá, alentándome, diciéndome, yo te di un don para hacerlo y manifestarlo con libertad, con alegría. Así que bueno, acá estamos, aún con miedo por ahí, con nervios y todo, pero queriendo compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Bueno, avancemos un poquito más. ¿Para quiénes es el ministerio? ¿Para quiénes es el servicio de la iglesia? Para vos. Vos. ¿A quién le toca servir en la iglesia? A vos. No es para unos pocos, no es para los pastores, no es para los ujieres, no sé, no es para algunos, es para todos. Todos tenemos una función. Cuando Cristo nos diseñó de nuevo, nos hizo nuevo, Él nos puso dones y preparó obras para que andemos en ellas. Y eso nos introduce al cuerpo. Y cuando somos parte del cuerpo, tenemos una función que cumplir ahí. Y esto es para todos. Y para que entendamos que realmente es para todos, es que Pablo pone acá estos nombres. Cuando nos ponemos a meternos un poquito más en la historia de cada uno de estos nombres, empezamos a ver que realmente eran personas que por ahí no la tenían tan fácil, por ahí no eran personas, son personas que Pablo felicita por su trabajo, su entrega, su devoción, su fidelidad, pero por ahí no eran personas como ni siquiera respetadas capaz, ni siquiera con un buen trasfondo, con nada. Así que vamos a ver algunos, solo algunos, podríamos ver todos, pero por amor a ustedes, vamos a ver algunos nomás. Primero vamos a hablar de Tíquico. Tíquico, este nombre que me causa mucha gracia y me lleva a tentarme cada ratito, dice precisamente los envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Cuando acá habla de Tíquico, de que los anime, usa esta palabra que a mí me llamó mucho la atención. La palabra que usa acá es una palabra que en griego obviamente dice parakaleo, que es como muy parakaleo, que es muy similar y tiene la misma raíz que paracletos, que es esto que habíamos estudiado ya acerca del Espíritu Santo. Entonces lo está animando, está diciendo que Tíquico, este personaje, iba a cumplir esta función también del Espíritu Santo, de alentarlos como lo hace él. Eso me volvió la cabeza. Bueno, vayamos con Onésimo. Onésimo, para entender más de Onésimo, tendríamos que irnos a Filemón. Se dice que Filemón es una carta que era como un apéndice de Colosenses. Filemón era un líder, una persona de influencia en la iglesia de Colosas y con un buen poder adquisitivo y qué sé yo, era parte de la iglesia de Colosas. Y era como un apéndice de la carta de los Colosenses, un apartado, una cartita cortita, dirigida específicamente a Filemón. ¿Y qué dice esa carta? ¿Andás a ver dónde está Filemón? ¿Tito? ¿Filemón? Sí, lo encontré. Dice Filemón, capítulo 1, porque tiene un solo capítulo,
versículo 16. Vamos al 15, dice, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, pero ahora, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Se ve que Onésimo iba con Tíquico a llevarle la carta y ahora se iba a quedar Onésimo en la iglesia de Colosas. Él ya no es un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Onésimo era esclavo de Filemón y se había escapado, se había ido de la casa de su amo y se había ido. Entonces, esa situación era muy grave y podría haber... Permiso, voy a tomar. O sea, podría haber eso generado mucha distancia y era realmente muy malo y muy mal visto lo que hizo Onésimo. Pero sin embargo ahora Pablo anima a que este es un hermano. Por eso también antes en la carta de Colosenses dice, ya no hay esclavo ni libre. También como con este sentido. Estaba Onésimo mismo ahí, no sé si leyendo, pero estaban leyendo públicamente esta carta y estaba él ahí y decían, ya no hay esclavo ni libre, ahora ustedes son uno solo en Cristo. Entonces Dios también ahí animando a esta persona, a Onésimo, a ser parte de la iglesia y a los hermanos a que ya no lo vean de acuerdo a su condición, a lo que él había hecho o lo que él era, sino a lo que ahora Cristo decía de él, que él era un fiel servidor y que era amado consiervo de Pablo. Dice, de Onésimo dice, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Entonces acá vemos que aún nuestra historia, nuestro pasado, no nos define para la obra. Él era un fiel y amado hermano, y hay uno más en la iglesia, un fiel servidor del Señor. Y eso, a pesar de su historia, eso no lo definió para poder servir o no en la iglesia. Después tenemos a Marcos, y no es ni el Marcos Lisandrelo ni el Marcos Loforte, es otro Marcos, que acá le dice que es sobrino de Bernabé, creo. Marcos, el primo de Bernabé. Acá dice que, recordemos que dice acerca de Marcos, dice, también los saludo a Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. ¿Por qué le dice hagan que se sienta bienvenido, Pablo? Porque había una historia detrás de los Marcos. Capaz que muchos ya la conocen, otros capaz que se estarán enterando conmigo, como yo, que también me enteré estudiando esto. En Hechos capítulo 15, versículos 38 y 39, dice, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Hubo una ruptura ahí, Pablo, Marcos, Bernabé, estaban los tres así juntos, tirando poderes para todos lados y en un momento hubo un problema y se separaron y hubo como una diferencia ahí entre ellos. Pero el Señor también nos habla acerca de relaciones restauradas, de cómo el Señor aún restaura relaciones y nos vuelve a incorporar de nuevo al cuerpo y cómo aún Marcos era útil para la obra de Dios y Marcos también tenía un lugar, por más que había tenido diferencias con el liderazgo y después pudo volver y Pablo lo honra ahora en esta carta al saludarlo. Dice que le manda saludos y todo esto porque lo honra, lo pone como en escena a Marcos diciendo y les dice más, le dice trátenlo bien, como que se sienta bienvenido cuando llegue. Bueno. Bien, entonces quiero que es sencillo lo que tengo para expresarles, es esto. Es nada de lo que hayamos hecho nos descalifica para la obra, ni nada de lo que estemos viviendo ahora. O sea, aún si estamos pasando por un tiempo de dificultad, de prueba, nada nos descalifica.
si creemos que no tenemos los recursos necesarios. A mí me pasó, no sé, con el diseño gráfico, les cuento. Yo hace tiempo que vengo sintiendo que tengo que servir a la iglesia con eso. Pero muchas veces lo postergué por decir, no, pero no tengo tal compu, no, pero no me anda. Después me llegó una compu y no me andaba. Y fue como en un momento de determinarme a decir, che, tengo que hacer, o sea, tengo que dejar de poner excusas y hacerlo. Y empecé a hacerlo y Dios empezó a hacer algo y los diseños empezaron a fluir, pero no desde que tengo la compu, porque ni siquiera es que ahora sí tengo compu y por eso ahora lo hago, sino que aún con una compu que tengo que por ahí se me apaga y que por ahí no prende y por ahí hace ruido y lo que sea, pero es la herramienta que el Señor me dio y aún con eso lo puedo hacer y estoy re agradecido y puedo fluir con eso y disfrutarlo también y darlo a la iglesia. Y sé que eso, si yo no lo doy y si siento que lo tengo que dar, a la iglesia le falta. Y por ahí ahora se nos vengan como ideas de, si yo tengo esto para darle a la iglesia. Y cuando digo a la iglesia, ¿por qué hablo de servir a la iglesia? Porque es necesario que nos sirvamos entre nosotros, que nos amemos, que nos fortalezcamos entre nosotros. La Biblia habla, creo que en hebreo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, un versículo que se ha repetido por ahí mucho por cuando alguien no va a las reuniones, pero el pasaje sigue y dice, si no, anímense al amor y a las buenas obras. Y cuando nosotros nos juntamos es para eso, para animarnos al amor y a las buenas obras. Y cuando servimos los unos a los otros, eso nos alienta. Cuando ponemos en práctica también pensar la iglesia como un lugar de entrenamiento. Cuando nosotros ponemos en práctica nuestros dones, aún de sanidad, de palabras de profética o de ciencia, de sabiduría, cuando sentimos, no sé, yo pienso en Levi, el Martín, por ahí cuando me mandaron estos mensajes diciendo, che, siento esta palabra por vos, por ahí no es que estaban así como súper seguros, Dios me habló, escuché una voz audible, era como una sensación, pero por fe se animaron a decirlo. Y eso como que produjo un impacto en mí. Entonces, también eso, como poder disfrutar de dar lo que tenemos a pesar de esos miedos. Y entregarle también esos miedos al Señor. Si tenemos miedo, pedirle a Dios que nos libre de eso y que podamos disfrutar de servirlo. Así que, bueno, eso. Pongamos en práctica lo que tenemos ya, y esto iba, como la iglesia es nuestro lugar de entrenamiento y nos podemos empezar a decir entre nosotros estas palabras con cuidado, también sabiendo que el otro va a entender si nos equivocamos, estamos aprendiendo a escuchar a Dios y todo, y también porque necesitamos después esto llevarlo a nuestros amigos, a nuestros familiares y también con ellos orar por sanidad, traerles palabra. Y entonces aprovechar esto, el cuerpo, la iglesia, para entrenarnos entre nosotros. Y bueno, quiero terminar hablando de esto. ¿Cómo conozco mi ministerio? ¿Cómo sé cuáles son mis dones? ¿Cómo sé qué es lo que me toca a mí hacer en la iglesia? 3 palabras tengo. Podemos recibirlo de 3 maneras, o esto es lo que yo entiendo, y se los comparto. Si tienen más ideas, después ahora cuando termine esta charla nos vamos a quedar charlando, así que pueden comentar si tienen otra idea más, pero estas son las 3 que se me vienen a mi corazón. Podemos saberlo por revelación, por disposición o por impartición. Revelación es esto de le pedimos al Señor que nos diga. Pedimos, Dios, decime de qué se trata mi ministerio, y de repente tenemos una convicción que no estaba ahí adentro, o escuchamos una voz o alguien viene y nos dice algo de parte de Dios y sentimos que sí es, y por revelación sabemos qué es lo que nos toca hacer. Otra es por disposición, es sencillamente disponernos a la iglesia, decir, che, hay algo en lo que haga falta, yo quiero ayudar en lo que haga falta, yo sé hacer esto, o lo que sea, disponernos. Y cuando nos disponemos empezamos a darnos cuenta en qué cosas sí nos salen, en qué cosas no nos salen, en qué cosas nos van bien. Y por ahí a veces es como un poco prueba y error, a veces es como meterse en todo y después aprender, pero sin presiones.
estamos en un lugar seguro, la iglesia es un lugar seguro para aprender acerca de quiénes somos, quién dice Dios que somos. Así que nos podemos permitir esto, explorar lo que Dios quiere para nosotros y en amor sincero. Porque esto es también importante, el servir, el estar en servicio a la comunidad, como decía al principio, no es una opción, sino que es una necesidad. Nosotros necesitamos hacerlo y no tiene nada que ver con figurar, porque por ahí decimos, no, porque yo no, como que soy más perfil bajo, yo soy más humilde, no sé, y no quiero figurar, no me interesa nada de eso. Pero no se trata de eso. Se trata de que a la iglesia le hace falta lo que vos tenés. Y necesitas darlo. No lo podés guardar más. Y está todo bien. El Señor no te condena por el tiempo que ha pasado, para nada, sino que te anima a que ahora puedas libremente, así como lo has recibido, puedas gratuitamente darlo. Y cuando lo empezamos a dar, eso se empieza a multiplicar y se empieza a multiplicar. Y lo que veíamos como 3 panes y 2 peces, o no sé cuántos eran, de repente eso alimenta a miles y miles de personas que no tenían nada para comer. Y por ahí lo que vos pensás que es muy poquitito, cuando le decís gracias Señor, que fue lo que hizo Jesús, gracias Señor por esto que me das, decimos gracias Señor, cuando reconocemos lo que tenemos decimos gracias Señor, eso se empieza a multiplicar. Se empieza a multiplicar. Cuando empecemos a repartir, de repente eso se multiplica y no se acaba. Y bendice a otros que después van a bendecir a otros. Y necesitamos activarnos en este tiempo. Y la tercera manera por la cual podemos entender o recibir un don o un ministerio es a través de esto que decía la impartición. ¿Qué es la impartición? Es algo que... Pausa dramática. Algo que descubrí hace no mucho tiempo. En el último campa que vivimos, la última reunión terminó con un tiempo donde los líderes oraban por todos nosotros y nos impartían dones. Entonces vinieron distintas personas, yo iba como un niño a la juguetería, quiero, Papá Noel, dame todo. Y iba con un deseo en mi corazón muy fuerte de recibir todo lo que el Señor tenía para darme. Y vinieron distintas personas y oraron por mí. Y me dijeron, empezaron a orar. Yo me acuerdo que yo tenía en el corazón, Señor, yo quiero poder servir en el Ministerio de la Libertad, por ejemplo. Que personas puedan ser libres de ataduras y de cosas que los molestan en su vida. Y los primeros que vinieron fueron los que están a cargo de ese ministerio en Córdoba y oraron por nosotros, específicamente cosas que yo le venía pidiendo a Dios. También el Señor empezó hace tiempo, desde mucho tiempo, desde, no sé, los 16, 17 años, a crear en mi corazón un hambre por el cuidado de la iglesia, por pastorear a la iglesia en ese sentido, en cuidarla. Y vino el Marquitos y oró por mí y impartió dones de pastor y yo fue como, y dones de discernimiento y fue como, yo me sentía en Navidad, era una locura realmente. Y eso está disponible para todos nosotros. Realmente, sencillamente, cuando es orar por otro, es decir, recibí ahora esto que el Señor me dio a mí, ahora vos recibirlo. Porque en la iglesia nadie está como aferrado a lo que el Señor me dio. No, bueno, el Señor me dio este don, así que yo me lo guardo para mí y que nadie más lo tenga. No importa. Es abundante, es eterno, no tiene fin lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces podemos darlo y total eso se sigue multiplicando. Así que ahora cuando terminemos esta charlita, el Marquitos primero les va a contar acerca de cuál es la serie que viene, con qué seguimos a partir de la semana que viene, cómo vamos a seguir y demás. Y después de que les cuente eso, nos vamos a dividir en pequeños grupos acá mismo dentro del Zoom y vamos a por salas orar. Y si alguno quiere que alguien ore por él para recibir dones, puede hacerlo con libertad y vamos a estar ahí orando unos por otros y alentándonos en esto. Así que, hermanos, los amo. Y disfruten que trabajar con papá es hermoso. Él nos da toda esta tarea, pero no nos deja solos, sino que Él viene a trabajar con nosotros
y lo que más le gusta de todo esto, más allá de cómo lo hagamos, si lo hacemos bien o mal, es que pasemos tiempo con él mientras trabajamos. Así que disfrutemos de papá, sigamos disfrutando de él.